Bendecidos mis hermanos, este jueves 30 de septiembre, este es la última enseñanza de este mes y como decía el domingo anterior, llevamos ya 9 meses enseñando los jueves acerca de cómo interpretar correctamente las escrituras. Hemos aprendido bastante, hemos visto varios tópicos de la palabra de Dios, hemos visto principios para interpretar correctamente las escrituras a la luz de Jesucristo y su obra terminada, a la luz de lo que es el nuevo pacto, a la luz de lo que es la gracia del Señor. Y también hemos estado estudiando pues acerca de lo que es el antiguo pacto, versos que hay en el antiguo pacto que ahora tenemos más claridad, podemos entender más y podemos, si es posible, trasladarlo, porque hay versículos que no se pueden aplicar a nuestra vida por cuanto estamos viviendo bajo una gracia, la gracia del Señor. Hoy vamos a continuar con lo que es la obediencia que hemos estado hablando ahí, pero antes quiero agradecerles también a todos aquellos hermanos y hermanas que están viendo estos videos, que están estudiando, aprendiendo, escuchando la palabra de Dios para enriquecerse, no por información, sino por revelación en sus vidas acerca del Padre Celestial, acerca de Cristo, lógicamente acerca del Espíritu Santo y también acerca de su identidad, la identidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Gracias por aquellos hermanos también que personas nuevas han estado ofrendando a través de Simpe. Les agradezco mucho, no los conozco, pero confío y creo que están recibiendo esta palabra, disfrutando esta palabra y está funcionando, cambiando. Estoy preparando una serie de enseñanzas que el Evangelio de la Gracia cambia a las personas, y no solo a las personas, sino que cambia todo el entorno que hay en ellos. Por tanto, estoy listo para esa serie de enseñanzas que estaré dando, maravillosa, igual a estas. Pero como dije, gracias por esas personas, porque así avanzamos lo que es el Evangelio y la Gracia. Así enviamos esta palabra a otras personas para que reciban y sean liberadas de la ignorancia religiosa que muchas veces nos encontramos. Bueno, hoy vamos a hablar de que somos hijos obedientes. Somos hijos obedientes. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vimos acerca de obedecer el Evangelio, que el Evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. También estamos dando el repaso, vimos lo que es obedecer, es aceptar la obediencia de Cristo. Basarnos en la obediencia de Cristo y no en nuestra obediencia. Vimos la gracia nos revela que la obediencia no requiere de nuestra obediencia, valga la redundancia o la repetición, sino de la de Cristo. Cristo obedeció los mandamientos y lo que nos produjo fue liberación. Oiga qué tremendo esto. Cristo, al obedecer los mandamientos de la ley, lo que produjo en nosotros fue liberación de las maldiciones, según Gálatas 3:13. La obediencia en el antiguo pacto se basa en obediencia a la ley. Abraham tenía las promesas de Dios, aunque Abraham 500 años antes de que se estableciese la ley, recibió la promesa y la creyó de parte de Dios. Por tanto, Abraham tenía las promesas de Dios. Nosotros en la gracia tenemos las promesas hechas una realidad. Dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice que en Cristo Jesús son una realidad las promesas del Señor. Vimos que Abraham tenía una relación con Dios. Nosotros tenemos una comunión con el Padre Celestial.
Estos son los cambios que hay. Esto cuando hablemos de lo que es la naturaleza del Padre, cuando hablemos de lo que es Abba Padre, cuando hablemos de lo que es la identidad de los hijos de Dios en Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta el cambio que hay en estos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antes era promesa, ahora es una realidad. Antes íbamos a ser, ahora somos. La fe no nos hace. ¿Cómo, pastor? Vea. La fe no nos hace lo que ya somos, sino que es una herramienta espiritual y sobrenatural para fluir en lo que ya somos. En otras palabras, la fe no es para hacernos santos, no es para hacernos prósperos, no es para hacernos sanos, no es para hacernos felices, no es para hacernos salvos, sino que ya nosotros somos salvos, prósperos, sanos, libres, perdonados, santificados. Ya lo somos. Lo que la fe es la herramienta para fluir en lo que somos. A ver si calza esta ilustración. Un martillo, un serrucho, no hace una persona carpintero. Podrá tener martillo, podrá tener serrucho, pero no hace que esa persona sea un carpintero, sino que son herramientas para que el carpintero fluya a través de ellas. Confío en Dios que me haya explicado. Voy a otro ejemplo, a otro ejemplo más extremo. Porque un niño nace en una cochera no significa que sea un automóvil. Pero el niño va a utilizar el automóvil con un propósito, para manifestar lo que él es. Por tanto, la fe no nos hace, porque hay personas que dicen, bueno, es que voy a ejercer fe y voy a usar la fe para yo ser santo. No, tú eres santo. Esto lo veremos más adelante. Tú eres santo. La fe es para fluir, para aceptar, para recibir, manifestar lo que ya somos en Cristo Jesús. La fe no nos hace más salvos. Dije que ni prósperos ni sanos, porque lo somos. No usamos fe para ser, sino que usamos fe porque somos. No usamos fe para ser, sino que usamos la fe porque somos. Ahora, en Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, el justo por la fe vivirá, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El verso 39 dice que no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque la fe nos afirma, la fe nos mantiene, la fe nos hace perseverar. Es la fe en Cristo, usamos esa herramienta para manifestar, aunque no estemos viendo nada, porque la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos materialmente, pero espiritualmente sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque hay una palabra de Dios dada en nuestra vida de lo que somos y tenemos. Entonces lo que estamos usando es la fe, usando los principios de fe, que vamos a entrar después en estos principios, pero estamos usando los principios de fe para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que ya somos justos, porque hay cristianos que todavía están pensando y están buscando y están ejerciendo fe para ser justos. Cuando entendamos de que somos justos, vamos a usar fe para vivir la vida que Cristo nos ha dado.
somos justificados como un don, como un regalo. Dice 2 Corintios 5:21 que Dios hizo a Jesús pecado para que con su pecado nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, como regalo, como gracia, hemos recibido o nos fue dado lo que es la justificación, la identidad de Dios en nuestra vida, la nueva naturaleza. Somos una nueva criatura. Ahora vamos a usar la fe para recibirla, para aceptarla y para fluir y disfrutar de lo que somos, hijos de Dios. Obedecer en el nuevo pacto es responder en fe correctamente. Otra vez. Obedecer en el nuevo pacto, en la gracia, a la luz de Jesucristo y su obra terminada, es responder en fe correctamente. ¿Cuál es el enfoque de la obediencia? ¿Cuál es el enfoque de la obediencia? ¿Qué nos enseña la fe? ¿Qué nos enseña a obedecer a la fe? ¿Cuál es el enfoque de la obediencia? Hemos dicho que la obediencia en el nuevo pacto es un fruto de la nueva naturaleza. No tengo que fabricarlo, no tengo que esforzarme, no tiene que crecer, no tengo que fortalecer la fe, me fortalezco yo en fe. Por tanto, es un fruto. Decíamos que es un fruto, no es la raíz. Las predicaciones o muchas predicaciones que escuchamos nos dicen, nos hablan, nos enseñan a obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Ponen el enfoque, ojo bien, ojo lo que voy a decir. Ponen el enfoque o nos ponen con esta enseñanza en el enfoque hacia nosotros y nos hacia la obediencia de Cristo. Tú tienes que obedecer a Dios. Y decíamos, y hacíamos una pregunta, ¿qué es obedecer a Dios? Si es obedecer los mandamientos, Cristo Jesús nos obedeció por mí. La clave de la obediencia no es que obedezcamos perfectamente. A ver, ¿quién de nosotros hemos obedecido perfectamente? ¿Quién de nosotros, voy a ponerlo de esta manera, quiero ir paso a paso, quién no ha desobedecido alguna vez? Fíjate bien esto. Cristo nos liberó del poder del pecado y no de las acciones del pecado. Cuando entremos en enseñanzas más profundas acerca de lo que es, lo que Cristo hizo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados, no las acciones de pecado, sino el pecado del mundo. Por eso, una de las cosas que creo con lo que he estudiado palabra de Dios, Cristo llegó a redimir, a liberar, a limpiar el sistema que hay en el mundo. Por eso ustedes me oyen hablar del sistema de la mente. Porque en sí el sistema del mundo, si no hay pecado, el sistema, no hay maldad en el sistema en el mundo que se habla. Desde luego que en ese sistema hay sistemas como el sistema mental. Y a él lo que dice la Biblia es, ahí donde nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para que sea transformada nuestra alma. Por tanto, si me dicen a mí que tengo que obedecer a Dios para tal cosa, que tengo que obedecer a Dios para recibir algo, la pregunta es,
cuando desobedecemos? Como dijo aquel, sin querer queriendo desobedecemos. Porque nos están demandando a nosotros. El enfoque nos están poniendo en nosotros y no en la obra que Cristo hizo. La clave es que Jesús obedeció perfectamente. Esa es la clave. Jesús obedeció perfectamente. Por tanto, en nuestra vida, el sistema general del mundo, en nuestra vida que hemos nacido de nuevo, ya no hay pecado, no hay maldición, porque Cristo nos redimió de las maldiciones, de la ley, de un sistema que había, de un sistema de la ley. Nos redimió. No hay en nosotros, ni estamos acarreando maldiciones de nada, ni de nuestros padres, de nada. Cristo nos redimió. Ahora lo que estamos corrigiendo es nuestra manera de creer, esas creencias que hacemos sistemas en el cual a veces son incorrectas. Y entonces pensamos que es por nuestra obediencia, por nuestra fuerza y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pregunta, ¿quién se está llevando la gloria ahí? Bueno, llevarse la gloria nosotros donde más de una vez fallamos, no la podemos llevar. La obra perfecta fue Cristo Jesús. Él fue el que obedeció por mis bendiciones. Él fue el que obedeció por tus bendiciones. Si la base de la obediencia estuviera en nuestro enfoque, ¿qué pasaría? Lo que dije anteriormente, ¿qué pasaría cuando se desobedece? ¿Cuándo caminaríamos en victoria? Si me dicen que la victoria en Cristo Jesús, la victoria en mi vida depende de mi obediencia, el yo ser victorioso depende de mi obediencia, quiere decir que cuando desobedezco, fallo en algo, no hay esperanza de victoria. Pero no caminamos en fe para tener victoria. Note algo, no caminamos en fe para tener victoria. Caminamos en fe desde la victoria de Cristo Jesús. Sí, como me decía una hermana, me guindo de la victoria de mi Señor. Eso es lo que me está diciendo. De la obediencia. Entonces, ¿cuál es la obediencia que tengo en fe? Pues voy a obedecer lo que dice el Señor en su palabra, que es que confíe totalmente, que esté seguro totalmente, que esté reposado totalmente en lo que Cristo hizo. Él fue obediente, por su obediencia yo tengo la victoria en cualquier circunstancia. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, y está hablando de todo lo que pasa en los versos anteriores, el contexto. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por medio de mí, no por medio de mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo, que me amó, no por la obediencia de fulano de tal, sino es por la obediencia de Cristo. Por tanto dice que somos más, no somos vencedores, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Tu victoria y mi victoria está fundamentada, está firme, está hecha, está clara, está totalmente establecida, firme, por Cristo Jesús.
Pastor, ¿y entonces por qué a veces tengo derrota? Porque hay que cambiar este sistema mental de creencias incorrectas, como esta, y de que yo tengo que hacer algo, de que tengo que ser obediente. Recuérdese que no estoy diciendo que no hay que obedecer. Estamos hablando de obedecer a la luz del nuevo pacto, el obedecer la fe. ¿Qué me hace obedecer la fe? Por tanto, lo que me hace obedecer la fe es creer, aceptar, recibir que Cristo en la cruz del Calvario tomó mis derrotas, me hizo de un derrotado a un victorioso, a un vencedor, y lo que tengo que aprender es a caminar en lo que soy. Lo que tengo que aprender es a través de la palabra de Dios a caminar, a conocer, a disfrutar de lo que soy. Es por eso que una persona, hay personas que me han llegado, hermanos, que me han dicho, pastor, es que tuve un fracaso, es que soy un fracasado. No, un momento. Una cosa es que tuviste un fracaso y otra cosa es que seas un fracasado. Ya no eres un fracasado. Tuviste una acción de fracaso. Pastor, es que volví a caer y soy un pecador. No. Tú no eres un pecador. Eres una nueva criatura. No hay pecado en tu vida. Pero hiciste una acción de pecado. Eso vamos a estar estudiando todo esto. Entonces, lo vamos a dar cuenta. ¿Quiénes somos para fluir? El poner la fe en ti mismo, lo que va a producir es autocondenación, autoacusación, frustración, desánimo. Porque cuando nosotros fallamos, yo considero que todo el que tiene la naturaleza divina, estoy hablando con hijos de Dios, con la iglesia, no desean fracasar, no desean ninguna acción de pecado. Por tanto, el poner la fe en nosotros mismos, el demandarnos a nosotros, no estoy hablando de ser mediocres, cuidado, malinterpretamos esto, sino lo que estoy hablando es en Cristo, el no ponernos, el poner toda la fe en nosotros, donde sabemos bien que podemos fallar. En el capítulo 6 de Romanos, podemos ver a Pablo, las cosas que no quiero hacer, esas las que hago, y las que quiero hacer no las hago. Con la ley del Espíritu quiero servir a Dios, pero con la ley de la carne no quiero servir al pecado. Un tremendo conflicto, y hay muchos cristianos que están en ese conflicto, y al estar viéndose ellos, al estar exigiéndose a ellos, en lugar de estar poniendo la fe en Cristo Jesús, está poniendo la fe en ellos, va a traer condenación, se van a condenar. Por eso muchos dejan de orar, muchos dejan de congregarse, muchos dejan de hacer las cosas del Señor, se desaniman, se llegan a deprimir, porque no han entendido que este asunto es de Dios, que esta obra es de Dios. Si es de los hombres se viene al suelo, pero si es de Dios permanece. Por eso vemos tantos creyentes que pasan situaciones difíciles y avanzan, se superan. Vemos a otros que caen. Proverbios dice, caerá 7 veces el justo y se levantará. ¿Por qué se levanta? Porque está justificado por Dios. ¿Quién está ahí? Dios. Será levantado. No estamos planeando jamás de fallar. No estamos justificando las acciones incorrectas. Lo que le estamos dando cuenta es que seguimos haciendo las cosas incorrectas, pues vamos a seguir teniendo las cosas incorrectas. Si seguimos confiando y teniendo fe y obedeciéndonos a nosotros, poniendo la fe en nosotros,
vamos a fracasar en una acción de fracaso. No que seas un fracaso. Tú eres más que vencedor. Tú eres una persona que tu carácter, tu naturaleza es de triunfo. Por eso es que nosotros siempre queremos avanzar. Obedecemos a la fe. ¿Cómo? Queremos victoria. Caminamos en la fe y nos preparamos en todo lo que es la victoria. Queremos avanzar. Queremos prepararnos. Por eso usted está escuchando este mensaje. Porque estás obedeciendo a la fe. La fe te está llevando ¿a qué? A que escuches estos mensajes, que entienda quién eres. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Por eso es que en 2 Corintios capítulo 4 nos enseña que entre más veamos el espejo, al Señor en el espejo, que es la palabra de Dios, no dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria corrigiéndonos nosotros los problemas, las acciones, los malos hábitos. No, dice que viendo como en un espejo la gloria del Señor, la imagen del Señor, vamos de gloria en gloria. Es viendo quiénes somos en Cristo Jesús y qué Cristo ha hecho por nosotros. Dependemos totalmente y absolutamente de otro, y se llama Jesucristo. Y quiero dar esta analogía en el capítulo 7 de Romanos, verso 4. Lo he hablado algunos mensajes atrás, pero quiero que lo vea. El contexto está hablando acerca de la ley y de la gracia. La analogía es hacer con el matrimonio, con el esposo y la esposa. Pero la esposa, la ley es, ¿cómo lo pongo para no malinterpretarse? Pero la ley, ponémoslo de esta manera, la ley lo que estaba haciendo era afectando a la esposa, era agresor, era todo lo que traía maldiciones. Si no cumplía lo que ella decía, le traía maldiciones. Pero había otro que le daba el valor que se merecía. Entonces, Pablo empieza a hablar y dice, bueno, para que esta mujer pueda casarse con este otro, según la ley, porque está hablando acerca de la ley, tiene que morir la ley en su vida. Y dice en el capítulo 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Sí. Murió la ley. Ya no hay ningún compromiso, ninguna atadura. Ya no hay maldiciones. En la ley tenía que obedecer para recibir. Eso murió. En la ley, si llegaba a desobedecer, había una cantidad inmensa de maldiciones. Léalas en Deuteronomio 28:15 en adelante. Eso murió. Y dice, para que seáis de otro. ¿Cuál es ese otro? El que resucitó de los muertos. Está hablando de mi Cristo. El que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando nos damos cuenta, cuando entendemos, que es la palabra clave de Pablo, cuando entendemos que somos de Cristo, que Cristo vive dentro de nosotros, que somos una nueva criatura, que Cristo todo lo que hace es por amor, no es exigencia, sino que nos convence a través del Espíritu y la palabra. Y más en la palabra. Que nosotros pertenecemos y que a Dios Padre, y que Él vive de nosotros, y Cristo es la raíz para que llevemos mucho fruto.
Eso es obedecer. Eso es obedecer a la fe. Eso es obedecer a la fe. Sí, va a venir pensamiento, va a venir mucha gente que es que porque usted no hace esto, usted le está pasando esto y esto porque está mal, no está obedeciendo a Dios, no está haciendo los mandamientos de Dios. Bueno, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál de los 613 mandamientos? No, es que no estás haciendo los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos, ok, los 10 mandamientos, vamos a ver los 10 mandamientos. A ver, ¿quién no ha fallado uno? ¿Quién no ha desobedecido en uno? Y dice Santiago 2:10 que el que desobedece un mandamiento ha llegado a desobedecer todos. Pero ahora, por eso es que el Señor habla que presentará a su esposa, la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos en una dispensación totalmente diferente. Yo no obedezco para tener y ser. Yo obedezco porque soy, porque tengo. Más, tengo un entendimiento quién soy en Cristo Jesús. Las personas que no han creído, confiado, reposado lo que Cristo ha hecho en ellos, tienen conflictos. Tienen grandes conflictos en sus vidas. ¿Por qué? En sus mentes. Porque pasan siempre acusándose. Pasan siempre viendo a ver cómo hacen más para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Estaba meditando en estos días ese verso nuevamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, se nos pone desde el punto de vista, ¿te das cuenta que no tienes fe? Donde la Biblia dice que tenemos fe. Te das cuenta que debes de desarrollar esa fe, que esa fe crezca. Donde la Biblia dice que hay una medida. Pastor, y entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta, por favor, escríbala ahí. Mi pregunta, ¿un hijo de Dios tiene fe? Claro que sí. Efesios 2:8 lo dice bien claro. Que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y estos dos son don, regalo, gracia de Dios. Para ser hijo de Dios tuvo que haber fe. Y Dios dio la fe. Por tanto, Romanos 12:3 lo dice bien claro, que tenemos una medida de fe. Por tanto, me pongo a pensar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la palabra de Dios me enseña que yo tengo fe, haga o no haga, la ejerza o no la ejerza, yo agrado a Dios. Ay, pastor, ahora sí. Porque hay cristianos que están obedeciendo a la ley y no están obedeciendo la fe no están obedeciendo la fe. ¿Cómo, pastor? Porque se pasan diciendo que no están agradando a Dios. Porque no ayuna como el hermanito aquel. Porque no ora como el hermanito aquel. Porque no se congrega como el hermanito aquel. Porque no escudriña la Biblia como el hermanito aquel. Que no hace lo que hace aquel hermanito o hermanita. Ahí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues sí. Tú no recibes las cosas porque estás haciendo algo que agrada a Dios. Tú recibes las cosas porque agradas a Dios. Porque hay fe de Dios en ti. Él la dio, la depositó. Por eso, todo hijo de Dios agrada a Dios. Haga o no haga, agrada a Dios.
Él está complacido con usted. No, Él se complace con los que oran, Él se complace con los que ayunan. Y no estoy jamás, porque los que me conocen bien de cerca saben que soy un hombre que ora, ayuna, escudriña palabra, estudia palabra, investiga palabra. Lo que estoy hablando es que no hacemos las cosas como una imposición. Ahorita vamos a ver una frase, no la voy a decir. Hacemos las cosas porque quiero, no porque debo. Hacemos las cosas porque quiero, no porque debo. Obedezco a la fe, obedezco al Evangelio de la Gracia, obedezco a la verdad porque quiero, no porque debo hacerlo. Ofrendo, diezmo y pacto porque he entendido cosas que no voy a entrar ahora, porque obedezco a la fe porque quiero, no porque debo de hacerlo. Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Ahí las voy dejando porque ya llevo como 3 jueves con esto y quiero avanzar más, otros temas. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir. Dice otras versiones, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La ley tenía que llevar la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Con solo eso, nuestra obediencia no ha llegado hasta ahí. Se enseña mucho que en tu obediencia está la bendición. Y no está en tu obediencia. La bendición está en la obediencia a Cristo Jesús. Es por Cristo. Es que a veces como que nos salimos de Cristo. Sí, Cristo está en nosotros, pero también la palabra nos enseña que nosotros estamos en Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Usted no tiene que andar buscando hacer nada para ser bendecido. Tú eres un bendito del Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Note que nos enseña en Cristo. No, nos muestra en Cristo, porque a veces como que dejamos esta parte y ahí no desarrollamos plenamente nuestra conciencia. Ejemplo, todo lo puedo. Te oye a la gente decir, es que todo lo puedo, pero se le olvida la otra, no dice la otra parte, que hay que desarrollar esa conciencia en Cristo. Sí, mi fortaleza es Cristo. Puedo hacer las cosas por Cristo. Puedo creer porque Cristo está en mí, yo estoy en Cristo. Porque Él es el que está creyendo en nosotros y a través nuestro. Pastor, entonces no tengo que obedecer. Esa pregunta, cuando me escuchan predicando de este tipo de obediencia, pastor, entonces no tengo que obedecer. Si me escuchan predicando gracia, entonces, pastor, ahora puedo hacer lo que quiera.
Y es una verdad, puedes hacer lo que quieras, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para entrar ahí. Pastor, entonces no tengo que obedecer. No has entendido la enseñanza. Pues necesitamos enseñar más de esto. Porque yo escucho hermanos que dicen, es que ahora no. Yo me voy a brincar un semáforo, la luz de un semáforo, el alto me lo voy a brincar, porque yo no obedezco. No. Se me desvió, se me descontroló, no entendió. Y yo creo que el Espíritu Santo está para enseñarnos cada día más. Obedecemos como fruto, dije, y no como raíz. Pues sí, fluimos como seres obedientes. La gente más obediente que debe de existir en esta tierra son los cristianos, son los hijos de Dios, en la iglesia. Realmente el tema que estamos es como interpretar las escrituras de la obediencia a la luz de Jesucristo y su obra terminada. Sí, en el tema que estamos de la obediencia es interpretarla correctamente. Nuestra obediencia está en la obediencia perfecta de Cristo. Porque algunos dicen, es que nosotros tenemos que ser totalmente como Jesús de Nazaret. No, momento. Si usted tiene que ser y seguir las pisadas de Jesús de Nazaret, vas a tener que ser crucificado. Literalmente. Nosotros somos de otro, del resucitado, no el que caminó en la tierra. A ver, si no entro ahí y me desvío un poco el mensaje. Gálatas capítulo 3, verso 14. 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para propósito que en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya nos alcanzó porque estamos en Cristo Jesús. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Note algo, es por Cristo que nosotros estamos bendecidos, no por nosotros. Es por Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario, que somos redimidos de la maldición. Ya no hay maldición de nosotros. No porque nosotros fuimos crucificados ahí, literalmente, espiritualmente sí, porque fue el viejo hombre que fue crucificado ahí, juntamente con Cristo. Voy a decir algo más fuerte. Nuestra desobediencia no anula la obediencia de Cristo. Para hacerla entender. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Por tanto, Juan, como dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo no tiene pecado porque lo quitó. El pecado ya no existe. Pero, ¿cuántas personas están en acciones de pecado o en pecado? ¿Eso anula lo que Cristo hizo? Jamás. No lo anula. No lo anula. Él lo hizo, ahora nosotros obedecemos a esa gracia, obedecemos a esa fe. ¿Cómo? Recibiéndola. Porque Dios será Dios. Dios hizo la obra perfecta en Cristo Jesús, la terminó, quitó el pecado del mundo. Ahora le corresponde a las personas, al mundo, obedecer esa fe. ¿Cómo se obedece esa fe? ¿Cuál es la obediencia a esa fe? Aceptar, recibir lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si no lo hace, si no lo recibe, si lo niega, no lo acepta, quiero decirte algo.
no anula lo que hizo. Ahí está. Un cristiano es sano. Por las llagas de Jesús fue hecho sano. Pero si camina con síntomas de enfermedad, no anula que es sano. Tiene síntomas. Lo que hay que aprender es a caminar en salud. Pastor, ahora sí, esto es para sentarse, a meditar y ponernos a pensar. Porque la desobediencia, que usted llega a desobedecer, no anuló la obediencia de Cristo. Cristo lo hizo, y una vez para siempre. Yo tengo que recibir, aceptar. Dice Juan 1:12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. No debemos de enfocarnos en nuestras acciones. Debemos de enfocarnos en nuestras creencias correctas. Fe es una respuesta positiva a lo que el Padre ha hecho. Eso es obediencia. Eso es fe. Eso es obedecer a la fe. Responder positivamente a lo que el Padre ha hecho. Responder positivamente a este mensaje. Hay personas que rechazan el mensaje de la gracia. Muchas veces porque le tienen temor. Muchas veces porque han oído solo porciones. O han oído a alguien con una mala interpretación de lo que es la gracia. Pero obedecer en fe, obedecer a la fe, es una respuesta positiva a lo que estoy escuchando, a estos buenos consejos, a estas buenas nuevas que me está diciendo quién soy yo. Que en Cristo Jesús soy victorioso, que en Cristo Jesús soy sano, que en Cristo Jesús tengo triunfo, que en Cristo Jesús soy, mire hermano, yo soy, decía Dios, yo soy. Y el que yo soy está dentro de nosotros. Jesús dijo bien claro, yo soy la verdad, yo soy es el Dios libertador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Se me fue el tiempo, hermano. Pero con esta idea quiero dejarlos. Obediencia a la fe es tener una respuesta positiva a lo que el Padre ha hecho a través de Cristo Jesús. Yo voy a responder, y yo sé bien que usted también va a responder. Eso es obediencia. Al responder, eso es obediencia a la fe. Usted va a responder lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Yo voy a responder a eso. Si alguien llega y me dice otra cosa, lo siento mucho, lo estimo mucho, lo amo mucho, pero no puedo responder como usted está diciendo negativamente. Yo voy a responder positivamente a lo que mi Cristo hizo y terminó en mí y por mí. Por tanto, obedecer es responder correctamente y positivamente en lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Gracias porque
esta palabra sé bien que muchas veces traen conflicto, religión y gracia. Y el fin es que cada día seamos transformados en nuestra alma, no en el espíritu, que seamos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 8:29. Pero hay que entender estos puntos, estos principios. No es simplemente un tema, no es simplemente una información, sino que esta es la vida de Dios, este es el Zoe de Dios. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Padre. Es entender esto. Y entre más entendemos, usted va a ver que no se va a esforzar a hacer cosas, no se va a esforzar a dejar malos hábitos, va a empezar a fluir, va a empezar a fluir y a fluir. Entonces usted va a ir entendiendo, va afirmándose, va comprendiendo, va desarrollando esa conciencia que vamos a entrar en el próximo jueves con la ayuda de Dios, va a empezar a renovar su entendimiento. Eso es lo que Pablo quería. La iglesia había sido transformada, espiritualmente había sido salvada, lavada por la sangre del Cordero, pero ahora es que la mente, nuestra alma, empiece a tener una transformación, nuestra mente empiece a tener una renovación. ¿Para qué? Para disfrutar, manifestar lo que somos en Cristo Jesús. Eso es obedecer a la fe. Amados hermanos, muchas gracias. Que la paz de Dios, la gracia de Dios y estos días que faltan de semana, me han estado escribiendo que han sucedido milagros extraordinarios. Ha estado sucediendo milagros con la palabra incluso que dimos el domingo, que esta semana iba a ser una semana de milagros, y todas las semanas es de milagros. Pues quiero decirte que hagan estos días. Si no se ha manifestado ese milagro en tu vida, mantente creyendo. Eso es obediencia en fe. Mantente creyendo, mantente visualizando, mantente confesando, mantente escuchando la palabra, mantente dando gracias a Dios, alabando al Señor. Manténgase ahí. Amados hermanos, nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor y estaremos continuando con lo que es y cerrando. Quería cerrar hoy, pero no lo pude. Cerrando esta parte de lo que es la obediencia. Bendecidos.